Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro con la Regional TV, una producción de la Unidad de Comunicación de la sede Salto del CENUR Litoral Norte, Universidad de la República. Un nuevo encuentro con nuestras investigadoras, con nuestros investigadores, con el acontecer y los trabajos y la realidad de esta casa de estudios, de este centro universitario diverso, amplio, con muchas disciplinas, servicios y facultades, y con un laboratorio de energía solar que hace varios años está funcionando en este centro regional, que no solamente cumple una función desde lo académico, sino que también sabemos que con un gran aporte para toda la sociedad y trabajando de manera mancomunada y articulada con otras instituciones. Desde su dirección, Rodrigo Alonso Suárez nos acompaña en esta oportunidad. Y bueno, antes que nada agradecerte, darte la bienvenida y bueno, muchas gracias por acompañarnos en este espacio, Rodrigo. Bueno, muchas gracias por invitarme. ¿Cuántos años ya ha radicado en Salto y desde comienzos vinculado a este laboratorio? Sí. Bueno, en Salto desde el año 2014, o sea, ya más de una década, que además es el tiempo de existencia del Laboratorio de Energía Solar, más o menos. Desde el inicio de la llegada aquí a Salto fue con el proyecto del Laboratorio de Energía Solar, de la instalación de un Laboratorio de Energía Solar en Salto, luego de la instalación del Departamento de Física dentro del CENUR Litoral Norte, aquí en Salto. Y bueno, ya una década de construcción de ese proyecto. El proyecto del Laboratorio de Energía Solar no tiene su origen, digamos, específicamente en el año 2014, sino que uno lo puede traquear un poquito más atrás, al año 2008, 2009, por allí. Incluso podría ir un poquito más atrás a finales de la década de los 80, pero con un fuerte punto de partida en 2008-2009, que fue cuando Uruguay se estaba proponiendo encaminar la transición energética del sector eléctrico a energías renovables. Y en ese momento había un montón de preguntas que el país no conocía, dudas incluso respecto a la distribución del recurso en el país, cómo se podía aprovechar, dónde había más recursos, qué características tenía, etcétera. Una cuestión grande de preguntas que había en el momento. Y eso dio puntapié a empezar a trabajar en energía solar, en radiación solar, los primeros desarrollos. Y ese proceso de acumulación de esos primeros años, de la preparación de lo que fue la transición energética, mucho trabajo en asesoramiento de la construcción de política pública, en generación de herramientas para el desarrollo de la energía solar en Uruguay, etc. Ese proceso de acumulación es el que termina con, bueno, Uruguay necesita un laboratorio de energía solar, el lugar por características de recurso, por política universitaria, por varios motivos a instalarse, por cercanía también con la represa, con la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, el lugar para instalarse es Salto, y ahí inicia el proyecto del Laboratorio de Energía Solar, ya en Salto, y desde ese momento funcionando, si se quiere, una dualidad, porque el Laboratorio de Energía Solar tiene su componente fuerte aquí en Salto. Nuestro predio experimental está justamente en el parque de la represa de Salto Grande. Tenemos un fuerte contingente de docentes aquí, de investigadores, investigadoras, y el predio experimental grande. También tenemos colegas en la Facultad de Ingeniería, entonces el Laboratorio de Energía Solar funciona en esa doble dualidad, CENUR Litoral Norte como su sede principal y Facultad de Ingeniería con otro conjunto de docentes. Bueno, es un poco la historia del nacimiento del Laboratorio de Energía Solar. Después podemos hablar de qué es lo que le siguió después, pero sí, ya casi una década el Laboratorio de Energía Solar aquí en Salto. Es un laboratorio que se proyecta no solo con visión regional, que está muy bien que la tenga, con visión territorial, ni que hablar, pero es un laboratorio nacional y es un laboratorio con fuerte presencia a nivel región. ¿Sí? Uno puede hablar en, no sé, Argentina, Brasil, incluso podríamos irnos más quizás a algunos lugares del hemisferio norte, una mención al Laboratorio de Energía Solar, sí, Laboratorio de Energía Solar en Salto, y a poco el laboratorio en su crecimiento va logrando crecer en sus líneas de acción, implicancias, espacios, etcétera. Así que al día de hoy uno podría decir que el Laboratorio de Energía Solar, en clave territorial, visión nacional, pero también es un laboratorio de referencia regional en energía solar. Bueno, hacías referencia al punto estratégico donde está ubicado también, ¿no? Con la cercanía a la represa, en contacto y en este predio de
del organismo binacional. Supongo que no habrá sido al azar la elección de ese lugar, ni tampoco de por qué pensar en un laboratorio en esta zona del país, ¿no? A veces decimos, bueno, desde el común denominador de las personas, bueno, como parece que hace mucho calor acá en Salto, suponemos que la radiación es mayor, que acá, no sé, el sol es más agresivo para la piel, pero ¿puedo tener algo que ver esta conjunción de factores por la decisión de la instalación del laboratorio en esa zona? Hubieron varios factores que hacen que el lugar ideal a nivel país para instalar un laboratorio de energía solar sea justamente Salto, o digamos la región del litoral norte. Eh, uno de ellos es la distribución de cómo se distribuye el recurso solar a nivel nacional. Esto quizás no lo sabíamos hace 15 años, sí lo sabemos hoy, sí lo supimos en ese primer proceso de acumulación y motivó la decisión de que, bueno, que esta región de Salto, Artigas, Paysandú, digamos la región del litoral norte de Uruguay, es la región que tiene mayor nivel de radiación solar y por tanto mayor recurso energético solar. Y bueno, ese es uno de los motivos por el cual el laboratorio de energía solar, si uno lo piensa a escala país, bueno, instalémoslo en el lugar donde hay mayor disponibilidad de este recurso. Después hubieron otros factores, llamémosle secundarios. Uno de ellos fue la discusión de los PRETs de la universidad, que definió polo energía para esta región, con mucho sentido, por cierto. La sinergia con ya ser un polo de energía a nivel nacional por la presencia de la represa binacional es clara. Luego, a la hora de elegir el emplazamiento del laboratorio de energía solar, que en su momento estuvimos valorando algunos predios, también nos resultó claro que el lugar, por sinergia, por posible construcción a futuro, por empezar a visualizar quizás un inicio de un hub de energía a nivel región, era alguno de los predios que se podían conseguir dentro de la represa. Bueno, en su momento la decisión fue esa, se tramitó un comodato con la represa, 30 años, para fines del laboratorio de energía solar, y se empezó la construcción allí. ¿Sí? Yo diría que esos fueron los tres grandes factores que hacen que, bueno, cuando uno mira a escala país, el lugar para un laboratorio de estas características es Salto. Dentro de esta integración que nos comentabas de investigadores, de investigadoras, de qué áreas tenemos, de qué profesiones y también un poco cuáles son las líneas, ¿no? ¿Por qué pensar en un laboratorio de energía solar en esta zona del país? Y bueno, ¿y cuál es el aporte también, qué es lo que allí se hace? Bien, bueno, eso es una cuestión bien interesante. Dentro del laboratorio de energía solar, esto es una opinión personal, pero lo hemos cultivado mucho a lo largo del tiempo, es lograr que nuestros integrantes vengan de diversas ramas del conocimiento. ¿Sí? Yo en particular, mi formación es en ingeniería. Si bien he estado siempre asociado a la física, digamos, he trabajado en el Instituto de Física, dirijo el departamento de física, digamos, soy una especie de ingeniero criado por físicos, pero más allá de eso, dentro del laboratorio pueden convivir, obviamente ingenieros, obviamente físicos, matemáticos, profesionales de ciencia de la atmósfera. Después tenemos variadas conexiones con otras áreas del conocimiento donde la radiación solar o la energía solar es un insumo, por ejemplo. La arquitectura sería una de ellas, ¿no? Porque la eficiencia energética, de hecho aquí en Salto se ha dado una sinergia muy interesante, un trabajo conjunto muy interesante, diría yo, con los colegas de la licenciatura en diseño integrado, del departamento de arquitectura, aquí justamente en eficiencia energética de edificaciones. También nexos de vinculación con aplicaciones agropecuarias, por ejemplo, a nivel de modelado de invernaderos, disponibilidad de radiación solar para fotosíntesis, para producción vegetal. Tenemos aquí en lo que es el litoral norte, debido a su diversidad, empezando a trabajar con la gente de Facultad de Agronomía en EFAS. La radiación solar, por ejemplo, tiene implicancias en salud humana a través de la radiación ultravioleta. Desde hace ya un par de años trabajamos junto con el Ministerio de Salud Pública, la Asociación de Dermatología y el Instituto Uruguayo de Meteorología en lo que es la campaña nacional de prevención de cáncer de piel. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en el sitio web del Instituto Uruguayo de Meteorología, van a encontrar productos de radiación ultravioleta que fueron desarrollados por el Laboratorio de Energía Solar. ¿Sí? Pueden entrar a la página web y verlo allí. Y en un proceso de trabajo conjunto con estas instituciones, en particular con el Instituto, con el INUMET, y de transferencia tecnológica, hemos portado ese producto y hoy se opera a nivel nacional y es una de las herramientas que tiene la población para saber, bueno, qué niveles de radiación solar
hay en el día de hoy, si me expongo o no me expongo, y bueno, también genera un poco de cultura en torno a la prevención. Y después el otro gran espacio es el que clásicamente no son los signos, el que nos desempeñamos con más fuerza, que es el del sector energía, ¿no? El Laboratorio de Energía Solar está inserto dentro del sector energía. Allí interacciones no solo con ingenieros, economistas, abogados, hay cuestiones contractuales, etc. O sea que la multidisciplinariedad y lograr integrar varios perfiles dentro de un laboratorio de esta característica es algo que yo valoro como un activo muy importante. Y bueno, el CENUR Litoral Norte en su diversidad ha permitido tender algunas redes que si no hubiéramos estado aquí posiblemente no las hubiéramos podido tender. Sin lugar a dudas. Haces mención al Ministerio de Salud Pública, se me ocurre, bueno, con Salto Grande, con UTE también, ¿no? Esto de trabajar con otras instituciones, de construir el conocimiento desde puertas adentro, pero bueno, también, ¿no? Con otras instituciones en la comunidad, con estos ejemplos. Todo entrada, Rodrigo. en mi opinión central. El Laboratorio de Energía Solar siempre se visualizó a sí mismo, obviamente, como un generador de conocimiento. Un generador de conocimiento, nosotros podemos, que eso quizás no todas las áreas de conocimiento aplica, pero al menos en la nuestra y muchas relacionadas a la ingeniería y también a la meteorología sí aplica, que podemos manejar la generación de conocimiento en dos planos, ¿no? El plano de las cosas que no se saben localmente o regionalmente, ¿sí? O sea, bueno, no sé, eso es una pregunta de investigación, es una pregunta abierta, uno responde a esa pregunta, genera conocimiento. Hay en cuestiones locales o en cuestiones regionales ese tipo de preguntas, y también respecto a las grandes preguntas del área, digamos, de conocimiento respecto al estado del arte, ¿sí? Nosotros, además de trabajar en todos esos planos, y además le prestamos especial foco también dentro de esas actividades, sin perder nuestra misión como investigadores, ¿no? De publicar en las mejores revistas y de estar presente en la literatura internacional, etc. Parte de la misión del laboratorio siempre fue responder preguntas locales de aplicación y tener una fuerte vinculación con el medio. Nosotros le asignamos no poca importancia a eso, es decir, muchas de las actividades que nosotros hacemos caen dentro de esa categoría, y nos permite tejer redes con lo que es el desarrollo, en este caso particular, de la energía solar, o en responder preguntas, por ejemplo, asociadas a la incidencia de cáncer de piel de interés de la sociedad, ¿sí? El Laboratorio de Energía Solar, desde su nacimiento, ¿no? Decía, en la primera etapa, hasta que te decía, ya un vínculo muy cercano de asesoramiento técnico robusto a lo que fue en su momento la construcción de política pública para la expansión de Uruguay hacia las energías renovables. Eso fue generando que el laboratorio está, de hecho, inserto dentro de lo que es el sector energía. Obviamente nos queremos insertar mejor en el sector agropecuario, nos queremos insertar mejor también en el sector salud humana, u otros sectores que quizás hoy no visualicemos, pero está fuertemente dentro del sector energía. Y dentro del sector energía tenemos lazos de colaboración, diría que con casi todos los actores que hay en el sector. Los públicos, Ministerio, UTE, trabajo de larga data con UTE, en asesoramiento al montaje de su red de medida, el control de calidad, evaluación de pronósticos de radiación solar para despacho eléctrico, y un trabajo que a veces es hasta, digamos, de asesoramiento muy entre comillas informal a técnicos, ¿no? Porque, digamos, dentro del sector nos conocemos, llegan consultas, llegan preguntas. Nos ha pasado incluso a nivel regional, hemos recibido consultas, por ejemplo, de profesionales en Argentina, que a veces, bueno, hay un laboratorio en tal lugar, y llegan las consultas. Y bueno, relacionamiento con LATU, con INUMET, con INIA, con todas las instituciones públicas, y después también con los emprendimientos privados, ¿no? Uh-huh. Nosotros trabajamos también bastante con profesionales en el sector privado, también en asesoramientos. El Laboratorio de Energía Solar maneja un servicio de calibración de equipos, ¿no? Si uno quiere medir radiación solar, tiene que tener un equipo. Ese equipo, si uno quiere tener garantías de lo que está midiendo, lo que se recomienda internacionalmente y también aplica en Uruguay es que esos equipos tienen que calibrar cada 2 años, ¿sí? Y eso es práctica estándar, digamos, en todo el sector, está incluso a nivel de los contratos, etc. Todos esos sensores cada 2 años tienen que ser calibrados. O el Laboratorio de Energía Solar calibra absolutamente todos los equipos de Uruguay para todas estas instituciones y también para los parques privados. Y es un servicio que brindamos especializado, que para que tengas una idea de volumen, estamos más o menos calibrando entre 80 y 100 equipos por año, que son todos los equipos de Uruguay, de UTE, INUMET, LATU, INIA, empresas privadas del sector energía, empresas privadas también del sector meteorológico,
en fin, una amplia gama, que es uno de los servicios. Después hemos tenido otros servicios ad hoc basados en conocimientos dentro del laboratorio, asociados a ensayo de vidrios, por ejemplo, cuando uno tiene que renovar fachadas y quiere saber si los vidrios que le están ofreciendo efectivamente va a llegar al confort térmico o cuál va a ser el requerimiento de aire acondicionado, si cambia un vidrio por otro. Hemos recibido bastante de estos ensayos para hacer cuando uno quiere hacer una verificación de que el vidrio que está llegando efectivamente es también energía solar térmica, ¿no? Para calentamiento de agua de uso doméstico. En fin, además de nuestra tarea de investigación y de generación de conocimiento, tenemos una especial preocupación, diría yo, por estar insertos en el medio productivo, por estar insertos en la sociedad y porque esos resultados pasen a la etapa de desarrollo y pasen a la etapa de uso y, bueno, sean, por ejemplo, en el caso de a veces herramientas, información de uso masivo, hacemos no poco esfuerzo por disponibilizar esa información, entre otras cosas que hace el laboratorio cultivando esta dimensión de vinculación con el medio. Tratando de que después puedan pasar a resultados prácticos que se puedan traducir en resultados, ¿no? de aplicación en la vida cotidiana. Exacto. Esa es parte de la visión del laboratorio. Es un laboratorio de investigación, sí, es un laboratorio universitario, sí, pero tiene bien cerquita esa otra misión de que las cosas que genera tengan impacto en la realidad. Muchísimas gracias por esta charla y por acompañarnos en la Regional TV, Rodrigo. Bueno, muchísimas gracias, muy amable por recibir. Bueno, la energía solar parece que está en todos lados. Cuando hablamos del agua también es como un recurso que nos acompaña y nos visita y forma parte de nuestra vida desde el comienzo hasta el final, en diferentes momentos, en diferentes etapas. Y bueno, a través del trabajo de este laboratorio conocemos qué hace la Universidad de la República en esta región del país, pero también en particular en contacto con otros servicios, con otras instituciones y también mirando hacia el extranjero, construyendo conocimiento, pero bueno, también tratando de dar respuestas a las demandas, a lo que sucede en los territorios, a las necesidades que las personas y las instituciones tienen para poder obtener resultados prácticos que en definitiva mejoren la calidad de vida de nuestra gente. Vamos a compartir una pausa y luego de la misma continuamos aquí con La Regional TV. Deseándoles lo mejor a todos los que van a recibir hoy su título de egresados de la Universidad de la República. Vamos a hacer entrega de títulos de la Facultad de Enfermería, TUINSUT, licenciados en Trabajo Social, Facultad de Derecho, correspondiente a títulos de procurador, notariado y abogacía. Muchos de los egresados que tuvimos el día de hoy corresponden al departamento de Paysandú, en su mayoría los de Derecho. Comenzaron con el nuevo plan 2016 de la Facultad de Derecho, siendo ellos uno de los primeros egresados de la carrera. En cuanto a licenciatura de enfermería, también tuvimos egresados de Salto y de Paysandú. Somos de Paysandú la mayoría, Inés es la de Salto. Estamos re contentos, al fin llegó el día, desde noviembre que venimos esperando el título. Y mucho esfuerzo, mucho sacrificio para llegar hasta acá, pero por suerte al fin llegamos y vamos a ver materializado tanto esfuerzo. No fue fácil, pero por suerte el compañerismo que tuvimos entre todos también alivianó un poco el proceso. Se aprendió un montón y bueno, ahora tanto esfuerzo valió la pena. Un agradecimiento a todos nuestros amigos, familiares, a este equipo de lujo que los 5 años estuvimos codo a codo apoyándonos siempre y a todos los profesores que sin ellos no hubiese sido posible todo esto. Fueron 5 años de mucho esfuerzo, sacrificio y bueno, por fin vamos a haber materializado todo el esfuerzo que hicimos estos años.
Y ahora vamos a darle un muy fuerte aplauso a todos los afectos de ustedes. Estamos en la tercera etapa del proyecto Diálogos Multimediales para la Enseñanza del Trabajo Social. Es una tercera etapa que nos encuentra sistematizando datos, analizando la experiencia de los estudiantes y los docentes en torno a este proyecto, que es un proyecto de Comisión Sectorial de Enseñanza. Queremos contarles algunos insumos que recogimos en lo que fue la jornada de cierre de este proyecto, en donde multiplicamos nuestros hallazgos y nos llevamos algunas ideas para seguir pensando en lo que implica innovar en el aula en el marco de la universidad. Generamos una jornada que la denominamos Innovación en el Aula, con lenguajes multimediales, el podcast como herramienta educativa. Fue una jornada que tuvo como objetivo, a través de una convocatoria abierta a distintos actores del sistema educativo del departamento, tuvo como objetivo poder intercambiar la experiencia, poder conversar y generar un espacio de encuentro sobre esta actividad. Ahí contamos con la presencia de profesionales, docentes de la UDELAR, docentes de Plan Ceibal, docentes de formación docente, y en este encuentro pudimos compartir e informar, ¿no?, sobre cuáles fueron los aspectos trabajados en el proyecto, cuáles fueron los aciertos y cuáles fueron los puntos que consideramos necesario seguir trabajando, y también poder permitir o posibilitar un espacio de pienso donde ellos también pudieran ver qué posibilidades de replicar este tipo de propuestas tienen en sus espacios educativos. Entonces, en base a eso se generó la jornada, que fue muy positiva, también la posibilidad de recibir los aportes de estos participantes para nuestro proyecto y seguir repensando la propuesta es de suma validez para poder finalizar, pero también poder continuar y ver qué proyecciones se pueden realizar. Para finalizar, queremos invitarlos a visitar la página donde documentamos todos los hallazgos del proyecto, y también van a poder escuchar los podcasts y las columnas radiales en vivo de los estudiantes de trabajo social. Este sitio es laregionalmedios.litoralnorte.udelar.uy. Tienen acceso a todos los materiales y es un espacio que nosotros queremos poner a disposición del colectivo docente, pero también de la comunidad en general, porque nos dan aportes sociales muy interesantes. Van a poder escuchar de qué se trata la vida de las pioneras del trabajo social, pero también la vida de los luchadores sociales que han aportado tanto en materia de derechos humanos. Están todos invitados a visitar este sitio. Continuamos en La Regional TV, una producción de la Unidad de Comunicación de la sede Salto del CENUR Litoral Norte, Universidad de la República, y de la energía solar y de las energías y de las ciencias un poco más duras. Nos vamos al área social. Sabemos que también tenemos una fuerte presencia de esta área, de esta disciplina aquí en nuestro centro regional. En particular, vamos a recibir a continuación a Cristina Rundi, egresada de esta casa de estudios, docente, investigadora. Hay mucho para hablar con ella. Ya por fuera de micrófonos estábamos hablando de otros temas varios, pero bueno, sobre todo, primero que nada, saludarte y agradecerte que hayas aceptado la invitación para participar de este ciclo, Cristina. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, un placer estar y felicitaciones por este espacio. Muchísimas gracias. Bueno, por hacer un poco de historia y de trayectoria, estudiante de esta casa, egresada, ¿por qué la elección de esta carrera? Y bueno, conocer un poco tu trayectoria académica posterior también. Bueno, sí, estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales, de la cual egresé hace ya unos cuantos años, que es una licenciatura, como se sabe,
propia de acá, o sea, es de la Facultad de Ciencias Sociales, pero que se dicta únicamente en la sede de Salto, que bueno, brinda una formación de base, ¿no? En la amplitud de las ciencias sociales, que como sabemos son muchas, y también muchas herramientas metodológicas, ¿no? Para poder realizar investigación social. Una vez que egresé de la licenciatura, bueno, al poco tiempo, ya creo que ese mismo año empecé a trabajar aquí como docente investigadora, concursé por un grado 1 en su momento, que es el grado de inicio, y luego en el año siguiente ya comencé una maestría en sociología en la Facultad de Ciencias Sociales en Montevideo, y ahí sí, si se quiere, comencé como a perfilarme un poco más, ¿no? Por la sociología en sí. Este, mm, bueno, finalicé ya hace unos años también la maestría y actualmente estoy cursando un doctorado también en sociología en la Universidad Nacional de San Martín, en Argentina. Bueno, esto de conocer un poco cuál es la aplicabilidad de esta profesión, ¿no? ¿Qué hace un egresado de esta licenciatura? ¿A qué se puede dedicar? Y bueno, a lo largo de tu trayectoria, ¿en qué tipo de proyectos, en qué tipo de iniciativas te has involucrado? Y bueno, también a través de la enseñanza, como bien nos decías. Bueno, sí, creo que el egresado de la licenciatura en Ciencias Sociales o la egresada en realidad puede trabajar en distintos campos, ¿no? Es decir, no solamente dentro del ámbito académico, que es más bien mi caso, ¿no? También puede ejercer en el marco de la ejecución o el diseño de políticas públicas, ¿no? Bueno, en diversas experiencias. Lo que sí puedo compartir es mi experiencia, ¿no? Que sí efectivamente es una experiencia de ejercicio profesional dentro del ámbito académico, en este caso universitario, pero también en otros espacios educativos, porque he sido docente de otras instituciones de educación terciaria en particular. Y bueno, y dentro de la universidad el desarrollo no solo de la enseñanza, sino que también de las otras funciones sustantivas, ¿no? Como la investigación, como la extensión e incluso actividades de gestión. Y bien vinculado a esto que nos decías de la investigación, bueno, también hay como una amplitud enorme de temáticas y esto de hacer convivir nuestros intereses, ¿no? Por ahí nuestros temas más cercanos o por distintas razones nos vamos vinculando con diferentes enfoques y temáticas y a su vez este bagaje y esta preparación. Bueno, ¿por dónde versó tu interés? ¿Por dónde comenzó a hacer ese camino de la mano de la investigación, Cristina? Bueno, bien, lo primero a comentar es que lo que más he realizado es efectivamente enseñanza, ¿no? Si tengo que definirme, si bien nosotros los docentes y las docentes universitarios no estamos formados para, en mi caso es lo que más he realizado, como te decía, no solamente aquí, sino que en otras instituciones, y me gusta mucho, ¿no? La docencia directa. Y por otro lado, lo que hace la actividad de investigación, bueno, por un lado, desde que empecé en el Departamento de Ciencias Sociales particularmente, me he dedicado mucho a los estudios que tienen que ver con los procesos de desarrollo territorial y regional, que es una de las líneas fuertes que tiene el departamento por razones obvias, ¿no? Por la región en la que estamos, desde sus orígenes el departamento se ha abocado a generar conocimiento en torno, bueno, a los desafíos que tienen estos territorios, particularmente del litoral norte uruguayo, para poder desarrollarse, bueno, las características de las economías locales, ¿no? La producción, el tipo de empleo que generan, la calidad de esos empleos. Bueno, yo en un principio aporté a esa línea y de hecho mis tesis de grado y maestría tuvieron que ver con eso. Pero desde hace unos cuantos años ya me empecé a vincular por estar también en relación con otros espacios de la vida social, me empecé a vincular con otras temáticas y quiero señalar dos de ellas que a su vez trato de intersectarlas, ¿no? Por un lado, las desigualdades de género o sexogenéricas, particularmente lo que afecta a las mujeres, porque el campo de los estudios de género es mucho más amplio, ¿no? Yo me vengo dedicando más que nada a lo que tiene que ver con la situación de las mujeres, ¿no? ¿Qué nos afecta por el hecho de ser mujeres en distintos espacios de la vida? Que si bien sabemos que han habido avances, ¿no? Todavía hay un montón de pendientes, todavía se siguen reproduciendo un montón de formas de violencia para con nosotras, bueno, un largo etcétera. Y a su vez también las mujeres nos organizamos para hacerle frente a todos estos desafíos que se nos presentan, ¿no? Entonces, por un lado, los estudios de género, particularmente lo que hace a las mujeres. Ahí lo que hicimos, bueno, con un grupo de compañeras fue conformar una colectiva, que se llama Colectiva Uyunusa, que es un grupo interdisciplinario. Todas somos egresadas y profesionales dentro de las ciencias sociales y las humanidades. Y ya hace unos 8 años por lo menos que venimos trabajando juntas. Todos estamos también, la mayoría, por lo menos en la región, en Salto de Paysandú.
y venimos trabajando como en esta tríada de género, cultura y territorio, que son nuestros intereses principales. Con las compañeras hemos hecho actividades de extensión, dimos un curso de educación permanente que se llamó Mujeres, Ser y Habitar en Tiempos de Pandemia. Y bueno, ahora recientemente llevamos adelante una investigación que en un rato comentaré un poco en qué consistió. Entonces, por un lado eso, ¿no? Los estudios acerca de la situación de las mujeres, y no quiero dejar de mencionar la orientación de tesis, de monografías de grado que realizo por parte de mis tareas docentes, que eso también me ha acercado mucho a la temática, estudiantes mujeres que vienen con esos intereses, ¿no? de abordar esos temas, entonces vengo orientando varias tesis que tienen que ver con eso, y quiero mencionar algunos en particular que hablan también de la intersección, ¿no? El caso, por ejemplo, de mujeres que transitan problemas de consumo de droga, ¿no? O el caso, actualmente estoy orientando otra, que es de mujeres privadas de libertad. Entonces, bueno, por un lado esto, las desigualdades de género, y por otro lado las desigualdades étnico-raciales, que también es algo a lo cual me vengo dedicando de alguna manera ya hace como unos 10 años, en lo que hace en particular a la situación de vida de las personas afrodescendientes y de estos territorios también. ¿Y qué particularidades conocemos de estos territorios, Cristina, en ese sentido? Bueno, en lo que hace a las personas afrodescendientes, decir también que, bueno, me he acercado a la temática a través de mi vínculo con el candombe, vale decirlo, ya hace unos cuantos años, y de allí empezaron como a llegarme un poco las demandas de algunos colectivos que existían en aquel momento, de que, bueno, la universidad genere información, ¿no? Que la necesitaban para poder saber, por ejemplo, dónde había mayor cantidad de personas afro en esta ciudad. Y así fue como hice el primer procesamiento de los datos del censo 2011, en aquel entonces, de la base de personas. La procesé y ahí caractericé, por un lado, cómo se distribuye la población afro en la ciudad, en el departamento, luego en la ciudad, y luego, bueno, caractericé algunas variables concretas, bueno, lo que tiene que ver con el nivel educativo, lo que tiene que ver con la condición de actividad económica, también distribuida por género, bueno, varias necesidades básicas insatisfechas, etc. Eso fue el primer trabajo que hice, que fue un informe, y que de allí empecé a ser convocada por muchos organismos externos a la universidad, por ejemplo, el MIDES aquí en Salto, la Intendencia de Salto, etc. En eventos que, como bien sabemos, se realizan en el mes de julio, el mes de la afrodescendencia, bueno, a presentar estos resultados. Y allí me empecé también a formar un poco más, ¿no? Me formé en interculturalidad en Claxo, escribí algunos artículos sobre el legado del candombe, ¿no? Con algunas reflexiones. Bueno, entonces, lo que podemos decir es que en esta intersección, ¿no? Entre las desigualdades territoriales, las desigualdades de género y las desigualdades étnico-raciales, lo que nos permiten ver es que, bueno, la situación de vida de algunas personas o de algunos grupos es más vulnerable o está en una situación de una vulnerabilidad más profunda, ¿no? que otras, ¿no? Por ejemplo, por la variable territorial, ¿no? Esto quiere decir que, bueno, las personas mujeres, por ejemplo, afrodescendientes que viven en determinados territorios que históricamente han estado en relación de desventaja, es bastante probable que sus vidas estén más vulneradas que otras, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Obviamente que esto hay que hilar mucho más friki, que no sé si depende del tipo de estudio que se realice. Ahora, bueno, no lo hice todavía, pero sería bueno ver los datos del último censo, a ver qué nos arrojan, ¿no? Porque obviamente que en materia de investigación social uno puede realizar abordajes más cuantitativos, ¿no? Y también abordajes más cualitativos o mixtos, dependiendo de qué es lo que uno problematice. Estamos hablando de una región y de un departamento en particular con fuerte presencia de población afrodescendiente, y eso evidentemente tiene que ver con estos planteos y estas demandas hacia la universidad, y también la responsabilidad y el compromiso de una institución como la Universidad de la República de investigar, de generar conocimiento, de indagar y de dar respuesta. Vos decías en particular en tu caso, bueno, con la vinculación a través de otros espacios y con otras personas en el ámbito social que te llevaron a acercarte a la temática, pero bueno, luego poco a poco con las herramientas y con el conocimiento y con tu trayectoria, bueno, ir también generando ese conocimiento y pudiendo trabajar desde
desde otros espacios. ¿Qué tanto desde la universidad podemos y debemos hacer sobre estas temáticas, ¿no? En esta responsabilidad, en este compromiso de conocer en los territorios donde vivimos, de quiénes son, de en qué trabajan, qué acceso tienen a la educación, a la salud? ¿Cuál debe ser ese compromiso y esa responsabilidad de esta institución, Cristina? Bueno, creo que acá hay algo muy importante, que es que cuando las demandas, los planteos, los pedidos llegan desde la sociedad civil organizada y de parte de grupos particularmente afectados, nosotros como universidad debemos, ¿no? Procurar dar respuestas. Eso en primer lugar, que es un poco la manera en que llegó a mí, por lo menos en aquel entonces, esta temática que ahora está mucho más presente, ¿no? Por otro lado, hay algo muy importante, que es que la Universidad de la República se declaró universidad antirracista, ¿no? Hace muy poco tiempo. Eso fue gracias al impulso de diversos actores, particularmente de un grupo que ya existe en la universidad, que es el Colectivo de Estudios Afro-Latinoamericanos, que está en Montevideo, pero que también otros grupos, también en el interior, digamos, vienen trabajando en la temática desde distintas disciplinas, no solo lo que hace a la afrodescendencia, sino que también lo que hace a la población originaria, ¿no? De este país. Pero en lo que hace a la declaración de la Universidad Antirracista, bueno, como siempre decimos, no nos podemos quedar solamente en una declaración, sino que tenemos que comenzar a accionar. La universidad ya empezó a accionar. Bueno, por ejemplo, ahora se está dando una experiencia, una experiencia de acompañamiento a trayectorias de estudiantes afrodescendientes, que está previsto desde el Prorrectorado de Enseñanza, que estuve mirando un poco, o sea que desde la enseñanza se están procurando, ¿no? Algunas acciones, pero creo que, bueno, tenemos mucho para dar, ni que hablar desde la función de la extensión, ¿no? Y el relacionamiento con el medio, y también desde la investigación. Y creo que desde la investigación, y particularmente la investigación social, nos trae algunos desafíos interesantes, que es también revisar nuestras formas de generar conocimiento, ¿no? Que una pueden ser estas que te mencionaba hoy, más cuantitativas, que siempre siguen aportando al diagnóstico, aunque ya creo que hay suficientes diagnósticos, ¿no? Pero bueno, siempre aportan. Después los abordajes cualitativos, como el estudio reciente que hicimos con unas compañeras, que tuvo que ver con, bueno, conocer experiencias y trayectorias de vida de mujeres afro-uruguayas y afromigrantas de Salto, Paysandú y de Rivera. Eso, bueno, tiene que ver con profundizar más, ¿no? En esos sentires, en esas percepciones de esas mujeres, ¿no? En cómo significan sus trayectorias de vida en torno a distintos aspectos, su propia identidad étnico-racial, su cultura, pero también cómo han transitado por la educación, por el trabajo, bueno, en la experiencia migratoria en sí también, que salen aspectos muy interesantes. Pero creo que también deberíamos, por lo menos quienes hacemos ciencias sociales, animarnos como a otros abordajes, ¿no? Que tienen que ver un poco con construir con las comunidades y con los grupos, ¿no? Un trabajo más de construir ya desde el problema de investigación, problematizar juntos, ¿no? Y de ahí llevar adelante todo el camino siguiente, porque creo que eso es bastante valioso, ¿no? Porque si hay algo que sabemos que ocurre, es que a las personas afrodescendientes les está costando, por razones que también ya las conocemos, pero les está costando organizarse, ¿no? Más que nada en el resto del país, por fuera de Montevideo y el área metropolitana, y ni que hablar a las mujeres, ¿no? No olvidemos que muchas son mujeres que están realizando trabajos domésticos, ¿no? Bueno, hay toda una caracterización allí de dónde están mayormente insertas, pero bueno, sus propias situaciones laborales, sus propias cargas de trabajo, entendiendo el trabajo desde la amplitud del término, no les permite obviamente participar de algunos espacios colectivos, aunque sí lo hacen de esos espacios más comunitarios, ¿no? Claro, más barriales, que tienen que ver con su cotidianidad, con la de su familia, etcétera. Y de acuerdo a esta investigación, Cristina, ¿encontramos similitudes entre las realidades de Salto, de Rivera, de Paysandú? ¿Hay muchas diferencias a su...? Bueno, a priori te podría decir que entre Salto y Paysandú sí hay como más similitudes, y las diferencias están con Rivera. Allí nosotras entrevistamos a mujeres afro-uruguayas y afromigrantes que habitan la frontera Rivera-Libramento. Entonces en Rivera sí salen en esos relatos todo esto interesante, que ya hay también grupos que lo vienen trabajando, y ojalá nosotros también lo profundicemos, que tiene que ver con habitar las fronteras, ¿no? Y con una frontera en ese caso binacional, donde entra todo el tema de la lengua, ¿no? Y qué es lo que ellos reivindican, el uso del portuñol, pero no solo la lengua en sí, sino que también un montón de sentires, de percepciones,
la construcción de la identidad, que ahí es como que, bueno, de alguna manera esa identidad nacional, ¿no? Esos símbolos nacionales que se han preocupado tanto los estados nacionales por construir, y en nosotros incorporarnos, ¿no? A través de distintos mecanismos, en esos espacios fronterizos, eso, bueno, se vive de otra manera porque se construye la identidad de la frontera, ¿no? Con símbolos propios, específicos, y bueno, y después en lo que hace a las trayectorias de vida de estas mujeres sí salen algunos elementos comunes que, bueno, lamentablemente son así, pero tenemos que decirlo porque hace a la reflexión y a lo que debemos mejorar como sociedad, y uno de ellos es que, bueno, todas ellas, esto obviamente no lo podemos generalizar porque corresponde a esos relatos y a esas experiencias, pero bueno, justamente hay una coincidencia en todas ellas, y es que manifestaron que han sufrido expresiones de racismo, principalmente en sus etapas escolares, ¿no? En sus infancias y en su etapa escolar, ¿no? Y también lo viven ahora con sus hijos o hijas. Y en el caso de las mujeres migrantes internacionales, ¿no? Que entrevistamos algunas, bueno, de Ecuador, de Cuba, también de Brasil, manifiestan que en algunos casos no conocían el racismo en sus países de origen, y sí lo empezaron a experimentar en este país. Entonces creo que eso nos debe llamar mucho la atención. Nosotros, como siempre se dice, nos consideramos un país no racista, ¿no? Pero que sabemos que Uruguay es un país donde permanecen muchas expresiones duras, a veces pueden parecer sutiles, pero son muy duras de racismo, y vaya si tenemos que seguir trabajándolas con todas las partes, ¿no? Porque por un lado está esto de que se vive en la etapa escolar, pero tampoco podemos asignarle culpas solamente a los actores del sistema educativo, ¿no? Sino que también, bueno, a todo lo que hay que trabajar en la órbita de las familias, ¿no? En los distintos espacios de socialización de las infancias en general. Y también un poco vinculado a lo que nos decías más temprano, esto de que luego se puedan traducir en políticas públicas, ¿no? Que este conocimiento, que este realmente abordaje de la realidad y de lo que está sucediendo lo podamos traducir en herramientas para que luego, bueno, realmente en la práctica y en lo cotidiano podamos ser un país libre de racismo, ¿verdad, Cristina? Sí, exacto. Creo que en eso, bueno, a partir de la ley 19.122, que es la ley de acciones afirmativas dirigida a las personas afrodescendientes, bueno, y de su aplicación, es que, bueno, se está como incorporando esto, y no solo esa ley, sino que otras normativas, incluso internacionales, de Naciones Unidas, que bueno, Uruguay también, digamos, como Estado parte, lo pasa a aplicar. En materia de políticas públicas está bastante incorporado, el Ministerio de Desarrollo Social particularmente lo tiene. El tema es ejercer cierto control sobre eso, ¿no? Que debemos hacer como ciudadanos o ciudadanas, y también los grupos, de que por un lado, esos fondos realmente se dirijan a esas políticas, lo cual no es menor. Después hacer un seguimiento de la ejecución de esas políticas, ¿no? De las personas beneficiarias, y de que realmente las políticas puedan incorporar la perspectiva étnico-racial, que es algo que cuesta un poco en Uruguay aún, ¿no? Porque bueno, siempre está eso de no los vemos, dónde están, ¿no? No tenemos tanta población afro, cuando sí están, ¿no? Entonces, es importante que quienes están al frente o en la ejecución más directa de las políticas públicas puedan, por un lado, formarse, ¿no? Con lo que implica el abordaje desde todo lo étnico-racial, y acompañar también, ¿no? Situaciones y trayectorias que no están siempre, o mejor dicho, no están únicamente marcadas por cuestiones más de clase social, ¿no? Y de precariedades o carencias que vengan por ese lado, sino que también por todo esto otro de, bueno, haber sufrido en distintas áreas de su vida un montón, digamos, de discriminaciones, de actos violentos, Sí. Ya sea por su color de piel o por su, no solo por lo fenotípico, porque también está todo el tema muchas veces de las prácticas culturales, ¿no? Que algunas han logrado mayor reconocimiento, como el caso del candombe, la aceptación, pero otras que todavía cargan con mucho estigma, ¿no? Así que bueno, por ahí. Sobre estas temáticas también se investiga, se genera conocimiento y se trabaja en esta Universidad de la República. En esta oportunidad conversando con Cristina Rundi sobre la situación, sobre la presencia de población afrodescendiente, sobre esta fuerte presencia en esta región del país en particular, y sobre el interés, la preocupación y la ocupación de la Universidad
de la República por saber quiénes son, dónde están, cómo viven, qué dificultades tienen, a qué se dedican, cómo se integran esas familias y también las necesidades y las demandas que tienen como cualquier integrante de nuestra población. En la Regional TV nos hemos propuesto poner sobre la mesa diferentes temáticas y diferentes cuestiones vinculadas a nuestra realidad, a nuestras sociedades, a las características de nuestros territorios, desde un enfoque y desde un abordaje de las diferentes disciplinas que en este centro regional y en particular en nuestra sede local universitaria, nuestras investigadoras, nuestros investigadores, desde sus disciplinas y desde la diversidad en la cual convivimos, llevan adelante, generan conocimiento y también trabajan junto a la comunidad y a esos territorios. Cristina, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, un placer también. Un nuevo La Regional TV que así cierra. Agradecer a la audiencia que nos sigue a través de los canales locales, a ustedes también que nos pueden visualizar a través de nuestro canal en YouTube. Hasta un próximo encuentro aquí desde la Unidad de Comunicación de la sede de Salto. Nos despedimos hasta una nueva entrega de La Regional TV. Muchas gracias por acompañarnos.